Hola, mi nombre es Rafael Barús, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Trabajo en el Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi y formo parte del Departamento de Imágenes en Músculo Esquelético. En este capítulo nos referiremos a lesiones ligamentarias de la rodilla. Los contenidos de esta charla comprenderán la evaluación de los ligamentos cruzados y colaterales. En la evaluación por resonancia magnética de las lesiones ligamentarias es útil la visualización en planos coronales y sagitales en secuencias de densidad protónica T1 con saturación y sin saturación grasa. En los casos de duda se puede utilizar secuencias Fafilico 3D con cortes finos que permiten realizar adquisiciones multiplanares en el plano sagital. Esto permite aumentar la sensibilidad del método. Acá vemos un gráfico donde se muestran las secuencias más utilizadas en la evaluación de los ligamentos, especialmente el ligamento cruzado, como son el plano sagital, densidad protónica, el plano T1 o T2 coronal y una secuencia Fafilico 3D. Hay que tener en cuenta algunos aspectos anatómicos del ligamento cruzado anterior al evaluarlo, como son el trayecto oblicuo, por lo cual puede determinar la visualización incompleta en uno de los cortes, con la continuidad del ligamento en el corte contiguo. Otra característica importante es que se encuentra formado por dos componentes, uno anteromedial y otro posterolateral. Estos muchas veces pueden verse en forma separada, no configurando dicho hallazgo un signo de rotura. Asimismo debemos mencionar que existe aumento de la señal normalmente en el tercio distal del espesor del ligamento. Esto está dado por contenido de grasa y tejido sinovial entre las fibras. El mecanismo lesional más frecuente de la rotura del ligamento cruzado anterior es el valgo forzado en rotación externa, donde habitualmente se acompaña de edema en los cóndilos femorales, principalmente del lado externo, y rotura del ligamento colateral interno, como se muestra en el gráfico de la derecha. La clínica de la rotura del ligamento cruzado anterior es muy típica. El paciente durante su actividad física puede referir un chasquido audible, presentar un dolor súbito e intenso, muchas veces asociado a una inestabilidad articular acompañante. Asimismo existe hemartrosis evidente. El examen físico con el test del cajón anterior o de Lachman, el cual consiste en realizar una evaluación de la inestabilidad o laxitud anterior de la tibia con respecto al fémur en la rodilla en flexión, con una maniobra de tracción anterior. Al observar desplazamiento significativo de las piernas con respecto a la rodilla y a la superficie del fémur, uno puede decir que existe un test del cajón positivo con signos francos de inestabilidad secundaria a una rotura de fibras del ligamento cruzado anterior. Las lesiones del ligamento cruzado anterior pueden ir desde una disrupción total a una distensión
con todos los matices intermedios como se muestra en la gráfica de la derecha. La rotura aguda del ligamento cruzado anterior es la que se presenta dentro de las primeras 2 semanas. Como vemos en estos gráficos, dicha lesión puede estar representada por una solución de continuidad en el espesor del ligamento. Puede presentar un aumento de la señal difusa con alineación normal y es francamente debemos mencionar también que existen varios signos de rotura, signos directos que nos hacen pensar que ese ligamento cruzado ha presentado una lesión, como ser la horizontalización secundaria a la laxitud del ligamento, contornos ondulados del tercio medio o distal y un desplazamiento anterior de fibras ligamentarias, con la consiguiente disrupción proximal. Muchas veces podemos llegar a ver una alineación normal secundaria a hematoma y tejido sinovial en una rodilla que presenta sinovitis y cambios de edema, y muchas veces es incompetente ese ligamento, aunque nosotros por ahí observemos al mismo con una alineación normal. Es importante en estos casos tener en cuenta el examen clínico, mecanismo lesional y sospecha de la rotura. Otro tipo de rotura aguda del ligamento cruzado anterior es la rotura intersticial, en la cual se observa un aumento significativo de la señal a nivel intrasustancia o a nivel central del ligamento cruzado anterior con extensión difusa. La misma en la etapa subaguda o aguda muestra una alineación normal. Sin embargo, en el seguimiento de estas lesiones podemos observar signos de laxitud secundarias a la inestabilidad consiguiente a la evolución de esta rotura. Es también importante diferenciar estas características lesionales de las degeneraciones mucoides ocurridas en las rodillas de los pacientes añosos. Otro tipo de lesión del ligamento cruzado anterior en una etapa aguda es la avulsión distal de su inserción a nivel de la eminencia tibial, principalmente en el sector interno y anterior. Es una lesión común de ver en niños, en 5% de los casos se presenta en adultos, aunque es menos frecuente. Esto está dado por una mayor resistencia ligamentaria con respecto al hueso, por lo cual la tracción durante el mecanismo lesional produce la avulsión de su inserción a nivel óseo. Es fundamental realizar un complemento con estudios de tomografía computada y evaluación con correlación radiológica, a fin de evitar pasar por alto estas lesiones. En este caso, observamos extensos cambios de edema en la médula ósea de la región anterior de la eminencia tibial interna, con una solución de continuidad en su base y leve desplazamiento proximal en el caso de una avulsión distal secundaria a rotura del ligamento. Notamos también en el plano sagital un engrosamiento difuso y aumento de la señal en el ligamento cruzado. En este otro caso, un paciente de 16 años con esguince de rodilla presenta distensión de fibras del ligamento cruzado anterior y edema en la eminencia tibial. Este mecanismo
nos está indicando que hubo tracción y distensión de las fibras del ligamento, produciendo un estrés óseo en su inserción tibial, sin llegar a producir una fractura por abulsión. Las roturas parciales del ligamento cruzado anterior muchas veces son difíciles de definir y es imprescindible contar con datos clínicos precisos y una adecuada evaluación clínica. Como en estos casos, el ligamento impresiona tener continuidad y adecuada alineación. Sin embargo, la visualización detenida de estos ligamentos muestra un aumento en la señal a nivel del tercio medio y distal, con leve engrosamiento a predominio del complejo posterolateral. Esto determina una rotura parcial, muchas veces con rodillas estables. Es imprescindible realizar controles evolutivos de estas lesiones. Las roturas subagudas del ligamento cruzado anterior son las que se presentan entre las 2 y 8 semanas. La evaluación de estas roturas en forma tardía nos va a dar un cuadro clínico y unas imágenes en resonancia que van a ser muy distintas a las del cuadro agudo. Obviamente veremos mucho menor cantidad de líquido articular, probablemente disminuya el grado de edema en las partes blandas periarticulares y a nivel de la médula ósea, de los cóndilos y platillos tibiales. Sin embargo, muchas veces se define de mejor manera el punto exacto de la rotura del ligamento, como es en este caso a nivel del tercio medio, un área focal de aumentos de la señal en el ligamento cruzado anterior. Nótese que el edema en la médula ósea no es tan significativo a nivel del platillo tibial externo y cóndilo femoral homolateral. Como dijimos anteriormente, las roturas crónicas del ligamento cruzado anterior pueden presentarse sin cambios de edema, sin sinovitis y con leve o ausente derrame articular. En este caso vemos una rotura crónica del ligamento cruzado que presenta laxitud, signos de inestabilidad de esa rodilla, con disminución del volumen del menisco interno y un aumento de la concavidad anterior del LSP, todos signos indirectos de un cuadro de rotura crónica del LSA. Las lesiones asociadas a rotura del ligamento cruzado anterior comprenden lesiones del complejo posterolateral, contusiones óseas, roturas meniscales y ligamentarias. En este caso observamos rotura de fibras del LSA con engrosamiento difuso, cambios en la señal y márgenes irregulares. Es difícil valorar su alineación. El LSP no muestra signos francos de aumento de su concavidad anterior. Mencionamos cambios de edema en la médula ósea del platillo tibial externo en su sector posterior y a nivel del cóndilo femoral homolateral, con extensión al hueso subcondral. En el plano coronal, en la imagen inferior izquierda, observamos una lesión parcial de fibra del ligamento colateral interno y del lado inferior derecho la rotura acompañante del cuerno posterior del meñisco con un trazo lineal intenso oblicuo, contactando con la superficie articular inferior. También podemos visualizar en las roturas
del ligamento cruzado anterior, lesiones meniscales, como es este caso con una rotura longitudinal en asa de Valde del menisco interno, el cual muestra disminución de volumen del cuerno posterior y cuerpo con un desplazamiento de un fragmento meniscal ubicándose a nivel del surco intercondilio por debajo del LSP. Otro hallazgo que podemos visualizar en las roturas del ligamento cruzado anterior es la fractura de Segón, que consiste en una avulsión óseo-ligamentaria de la porción meniscotibial del tercio medio del ligamento capsular lateral, habitualmente dado por rotación y varo forzado. Se asocia habitualmente a roturas del ligamento cruzado anterior en el 75 a 100% de los casos y a roturas meniscales en el 60% de los casos. Es imprescindible realizar la evaluación de estas lesiones en los planos coronales. La radiografía y eventualmente tomografía computada es un método de gran ayuda a fin de lograr un adecuado diagnóstico de esta lesión. Como dijimos anteriormente, signos indirectos de rotura del ligamento cruzado anterior, como ser el aumento de la concavidad anterior del LSP. Otro signo indirecto de rotura del ligamento cruzado anterior es la traslación anterior de la tibia, la cual se realiza en el plano sagital. En este caso vemos otro signo indirecto de rotura, que es signo de la laxitud ligamentaria, en la cual se observa una pérdida de la alineación del LSA con respecto a la línea de Blumenstadt o del margen posterior del surco intercondilio. La rotura aguda del ligamento cruzado posterior es el 5-20% de las lesiones ligamentarias. Habitualmente se lesiona a nivel del tercio medio y asimismo, como dijimos, para el cruzado anterior puede presentar avulsiones femorales y tibiales. Tan solo el 50% de los pacientes explorados clínicamente presentan examen físico positivo y el test del cajón posterior es el examen utilizado para su evaluación. Las roturas agudas del ligamento cruzado posterior van a mostrar, según el mecanismo lesional, contusiones óseas típicas. En el caso de las lesiones con una flexión de la rodilla más un desplazamiento posterior de la tibia, las contusiones aparecerán en la cara posterior del cóndilo femoral externo y región anterior de la tibia, cuando la causa es por hiperextensión con contusión anterior en el platillo tibial y cóndilo externo. Vemos acá varios casos de roturas agudas del ligamento cruzado posterior, en los cuales puede existir una mínima disrupción o disrupción focal de fibras a nivel del tercio medio, como es en el caso de las roturas parciales. Puede existir una rotura intrasustancia, con área focal intensa en el espesor del tendón, o una rotura completa con extensos cambios de edema en el ligamento con una extensión difusa del mismo. Muchas veces la alineación puede estar conservada.
La rotura aguda del ligamento cruzado posterior, como vemos en estos casos, y dijimos se asociaba a cambios de edema en el margen anterior y sector posterior del platillo tibial externo. En este caso vemos asociado una abulsión de la tibia en el sector posterior secundario a rotura ligamentaria. Otro caso de rotura parcial del ligamento cruzado posterior secundario a una hiperextensión de la rodilla, donde vemos típico edema contusivo en el margen anterior del cóndilo y platillo tibial, con irregularidad focal y cambios en la señal a nivel del tercio medio del ligamento cruzado posterior, el cual muestra una alineación normal. El ligamento colateral interno puede sufrir lesiones durante un movimiento forzado en valgo con la rodilla en flexión. Como vemos en el gráfico de la izquierda, el mecanismo lesional nos dará contusión a nivel del cóndilo femoral externo y en menor grado secundario a la rotura ligamentaria en el cóndilo femoral interno. En el gráfico del medio, la resonancia, una secuencia ATP con FATSAT, vemos la estructura normal, habitual del ligamento colateral interno. Muchas veces podemos llegar a encontrar un acúmulo de líquido entre la cápsula superficial y profunda del ligamento, correspondiente a la bursa intraligamentaria, sin interpretar como esto a un hallazgo patológico. Obviamente que la secuencia más específica para la evaluación de las lesiones del ligamento colateral interno son las secuencias T2 en el plano coronal. No se ha mencionado anteriormente la utilidad de la ecografía en la evaluación ligamentaria, debido a que es difícil realizar una examinación de estructuras internas, por lo cual la valoración de los ligamentos cruzado anterior y posterior es campo de la resonancia. En el caso de los ligamentos colaterales, tanto interno como externo, la ecografía puede aportar información. En las imágenes de la izquierda vemos representado la interlínea articular con el margen meniscal y estructura ligamentaria visualizada en forma completa como una estructura lineal, muchas veces ecogénica, con un patrón fibrilar. Las lesiones del ligamento colateral interno se clasifican según el grado de lesión. En grado 1, donde existe una rotura microscópica con edema periligamentario y en el tejido celular subcutáneo adyacente. La alineación del ligamento es normal y su señal también. En el grado 2, la rotura parcial muestra un ligamento engrosado y con cambios en la señal, y áreas de edema en las partes blandas adyacentes y líquido periligamentario. También puede existir cambios de edema en la médula ósea del sector marginal del cóndilo femoral adyacente a su inserción proximal. En la lesión grado 3 ocurre un aumento de la señal dentro del ligamento, tanto en su tercio proximal, medio o distal, asociado muchas veces a ondulación de su alineación, lo que determina una rotura del espesor completo de las fibras.
Lesiones asociadas a la lesión del ligamento colateral interno son las contusiones óseas en el cóndilo femoral o platillo tibial externo y el derrame articular, como se ve en estas imágenes. Un tipo de lesión característica del ligamento colateral interno es la enfermedad de Pellegrini-Estieda, caracterizada por una calcificación u osificación secundaria a un hematoma en el contexto de una lesión crónica, inserción proximal del ligamento. Acá vemos en estas diapositivas el área focal con disminución de la señal en el espesor del ligamento colateral interno próxima a su inserción en el cóndilo. Nótese que la señal de la lesión o de la imagen focal referida es hipointensa en todas las secuencias. El ligamento colateral externo habitualmente presenta lesiones ante movimientos forzados en varo con la pierna en rotación interna. Son lesiones menos frecuentes que el ligamento colateral interno. Se producen fundamentalmente en la región de su inserción distal y son frecuentes las avulsiones de su inserción a nivel del peroné proximal con migración proximal del fragmento óseo. En este caso vemos dos imágenes en secuencias coronales de Pecon-Fatsat, donde se observa un engrosamiento difuso del ligamento colateral externo con cambios en la señal y edema en las partes blandas adyacentes, secundaria a una lesión parcial de fibras. En este otro caso observamos lesiones asociadas a la lesión de las fibras del ligamento colateral externo en un caso de rotura parcial de fibras del ligamento cruzado anterior con edema postcontusivo en el cóndilo femoral externo y platillo tibial homolateral. También mencionamos del mismo paciente rotura del cuerno posterior del menisco externo. Como dijimos anteriormente, para el ligamento colateral interno, la exploración ecográfica del ligamento colateral externa es de gran utilidad. Tenemos que tener en cuenta reparos anatómicos a fin de lograr una adecuada evaluación de esta estructura desde anterior a posterior, identificar la banda iliotibial, el ligamento colateral externo con su trayecto oblicuo, su inserción a nivel del cóndilo proximal e inserción distal en la cabeza del peroné, y en un plano posterior el tendón del bíceps. En este caso vemos una lesión del ligamento colateral externo comparativamente entre el lado izquierdo y derecho, donde se observa en el plano axial un engrosamiento marcado hipoecoico del ligamento izquierdo con respecto al contralateral. En este otro caso vemos la evolución de una lesión parcial de fibras del ligamento colateral externo con avulsión de su inserción proximal a nivel del peroné. El estudio radiológico aporta mucha información en estos casos. Obviamente que la resonancia magnética mostraba cambios de edema significativos en la médula ósea de la región cefálica proximal del peroné con disminución de la señal en secuencias T1. Como conclusiones, la resonancia magnética es un método de elección en la evaluación de las lesiones ligamentarias.
Es importante tener en cuenta la relación directa entre el mecanismo lesional y los grados de compromiso ligamentarios. También es importante conocer, caracterizar y referir en los informes los grados de lesiones ligamentarias y todas las lesiones asociadas a las mismas. Estos datos aportarán gran información al médico derivante a fin de tomar una adecuada conducta terapéutica. Muchas gracias.